30 países se han publicado las dos primeras novelas de una pentalogía que se denomina en principio balada, original de Manuel Escorza, poeta, novelista, nacido en Lima, Perú, en 1928. Estas dos primeras novelas, que hemos conocido también en España, se titulan Redoble por Rancas, que fue publicada en 1970, y la segunda parte se llama Historia de Garabombo, el Invisible. Le seguirán la tercera novela, El jinete insomne, la cuarta con el título Cantar de Agapito Robles y la quinta, La tumba del relámpago. Manuel Escorza es el hombre que ha hecho en muy pocos años, en realidad es en 1970 cuando aparece la primera edición de Redoble, famoso un lugar de los Andes centrales en su país, en el Perú, que hoy es universalmente famoso, que todos conocemos y conocemos a sus personajes. Y lo curioso es que ese pueblo es un pueblo auténtico y que esos personajes también están tomados de la realidad, aunque naturalmente los hechos que se narren tengan entreverada esa fidelidad a hechos acaecidos con una cierta fantasía, una imaginación creadora que debe estar naturalmente en el quehacer de todo novelista. Muchas gracias a Manuel Escorza, que ha sido tan amable en abandonar sus muchas cosas para venir a estar un rato conversando acerca de su obra con ustedes. Empecemos, si le parece bien a Manolo, empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, entre 4.000, a más o menos a 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Y yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En estos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Yo dije, no, todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y he aquí un acto de coraje, de lucha, ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje, me pareció digno de ser contado. Esos son los libros. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de La Pampa, Cerro de Pasco, vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba destruyendo pueblos, cercando cerros, cercando lagunas, y al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional elevó las aguas de un lago mediante represas, ¿no? Entonces colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron. Este es el cerco que protagoniza la primera de las novelas de Manolo Escorza. Es el cerco que de la noche a la mañana, sin que se sepa cómo ni por qué, aparece de repente en la vida de todas estas gentes. Una vía de ferrocarril por la que jamás llegaba tren alguno o pasaban a toda velocidad sin detenerse jamás, trajo un día un pequeño convoy compuesto por una locomotora y dos vagones. De ahí descendieron unas gentes enchaquetadas, unas gentes casi enlutadas, que empezaron a atender este cerco. Y es un cerco que fue avanzando como un gusano, según cuenta, con una prosa extraordinaria Manuel Escorza, avanzando por entre los pueblos, dejando pueblos enteros aislados, como puede verse aquí también, encerrándolos entre sus propios alambres, entre sus alambradas, tomando cerros, pueblos, dividiendo calles por la mitad, de una manera realmente sinuosa, insidiosa, ominosa, que iba prolongándose kilómetros y kilómetros hasta llegar a tener, ¿cuánto? Fue un cerco que pretendía encerrar 1 millón de hectáreas, ¿no?
Y además lo más terrible de todo es que era un cerco inexplicable porque nadie daba razón, y no se daban razón no porque hubieran razones mitológicas, sino porque las autoridades de esa época no las querían dar, ¿no? Ese cerco provoca naturalmente una serie de pequeñas tragedias, de dramas rurales. Los campesinos, los indios que viven en esa región del Cerro Pasco, empiezan a sentirse realmente aprisionados, no pueden dar de pastar a su ganado. En fin, la situación es tan terrible que llega un momento en que deciden realmente enfrentarse con ese poder que está avasallándoles. Y ahí es como surgen después, a través de una serie de personajes y de peripecias, esa masacre final, de tal manera que la última parte de la novela de Scorza se desarrolla en el cementerio, donde las voces dialogantes se expresan con patetismo, pero también con esperanza.